Bueno, la cuestión aquí ahora es eh, que en el plano euclidiano existe, bueno, en el plano euclidiano hay, por ejemplo, dada una geodésica, una recta y un punto fuera de ella, hay una, hay una única ortogonal a la recta que pasa por el punto. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí va a pasar lo mismo, ¿no? También aquí las ortogonales van a ser únicas, ¿no? Y en función de esa unicidad de una geodésica ortogonal que pasa por un punto a una geodésica dada, vamos a definir lo que sería la distancia de un punto a la distancia de un punto a una geodésica, ¿no? Entonces, bueno, vamos para allá. Si eh, gamma es una geodésica de una geodésica nada más, ¿no? Una geodésica y P, un punto que no vive en gamma, ¿no? O sea, aquí estamos, o sea, obviando que estamos en H2, ¿no? Por el contexto del capítulo. Existe, existe una única geodésica pues vamos a decirle beta, ortogonal a gamma que pasa por P. Bueno, entonces a ver cómo sería la prueba de esto. Pues a ver, vamos a hacer un caso, ¿no? Si la geodésica es una recta ortogonal al eje real, por ejemplo, no sé, esta, pongamos que esa es gamma, ¿no? Caso 1, este es gamma y este es P. ¿Cuál será una geodésica, la única geodésica que pasa por P y que es ortogonal a la gamma? ¿Alguien? ¿Alguien tiene ganas de hablar? Tengo un micrófono prendido por ahí. A ver, ¿cuáles son las geodésicas ortogonales a gamma? ¿Qué tipo de curvas son? Vamos a dibujar un poco más cerca. Bueno, ¿sí me oyen? Sí, Bueno, Michelle, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la geodésica ortogonal a gamma que pasa por P? una semicircunferencia Ajá, ¿y dónde tiene que tener su centro? en, en donde gamma intersecta al eje real. Ajá, aquí, ¿no? Exacto. Ujú. Ok, entonces, digamos, si este es el punto donde gamma intersecta el eje real, si este es el punto al infinito de gamma, que es un número real, tomamos ese punto como centro y trazamos una circunferencia con ese centro y que pasa por P, ¿no? Entonces, esa circunferencia, pues va a ser una geodésica del semiplano que va a ser ortogonal a gamma. Ok, entonces, pues, en este caso, la geodésica es única, pues porque las únicas ortogonales a gamma para las únicas geodésicas ortogonales a gamma son las circunferencias que que tienen su centro en este punto de aquí.
por ejemplo, las rectas que sean ortogonales a gamma, pues no van a ser geodésicas del semiplano, ¿no? Porque tendrán que ser paralelas al eje real, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no. Las únicas geodésicas que van a ser ortogonales a gamma son circunferencias que tengan su centro aquí y solo hay y solo hay una que pasa por P, ¿no? De esas. Ok, bien. Entonces, bueno, ya tenemos ese caso, ¿no? A ver, vamos a escribirlo. Si gamma es un rayo ortogonal a R, entonces, bueno, es un rayo ortogonal a R que lo intersecta en, vamos a ponerle, pues no sé, alfa. En alfa, la semicircunferencia con centro en alfa y que pasa por P será la única ortogonal a gamma que pasa por P, ¿no? Por P. Bueno, ya quedó muy amontonado, pero bueno, la idea creo que es sencilla. ¿El otro caso cuál será? Pues el otro caso será cuando la geodésica sea una semicircunferencia. Entonces, bueno, pues a ver, si yo tengo ahora que gamma es una semicircunferencia y P es un punto fuera de la semicircunferencia, ¿cuál será la ortogonal? ¿Cómo construyo una ortogonal a gamma que pase por P? Que además va a tener que ser única, ¿no? Bueno, ok. Les voy a decir para digamos, avanzar más rápido. Me voy a fijar en P gorrito, digamos. Bueno, se me hace que mejor voy a recortar el dibujo porque aquí va a estar difícil que me quede bien. Mejor lo voy a recortar de las notas. Me voy a fijar en el inverso de P que pasa por el inverso de P con respecto de la geodésica y la geodésica que pase por P y P inverso es la que va a cumplir ser ortogonal a gamma, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el dibujo? Bueno, pues aquí en el dibujo están de hecho los dos casos, ¿no? Pero bueno, recortar. Ajá, entonces el otro, bueno, aquí están los dos casos, ¿no? Que ya, uno el que ya hice y otro el que estaba por hacer. Si tienes gamma, este es el que hicimos ahorita, ¿no? Tienes P, un punto fuera de la circunferencia, tienes la geodésica que es un rayo ortogonal. Aquí, bueno, de hecho los dos los hice en las notas, los dos vienen hechos de la misma forma, pero lo que pasó aquí fue que tomé el inverso de P con respecto de gamma, que en este caso es el reflejado, porque gamma es una recta, y luego me fijo en la geodésica, que la única geodésica que pasa por esos dos puntos, esta tiene que ser una circunferencia con este centro y pues va a ser ortogonal a gamma, ¿no? Es otra construcción, pero pues es la misma geodésica, ¿no? Digamos, la ortogonal a gamma que pasa por P.
Y cuando sea una circunferencia, pues es la misma idea. Yo tengo gamma, una circunferencia, una geodésica que es una semicircunferencia, tengo P un punto fuera de ella, me voy a fijar en el inverso de P con respecto de gamma y me voy a fijar en la geodésica que pasa por P y por P inverso. Entonces, esta geodésica va a ser ortogonal a gamma, pues porque todas las circunferencias que pasen por puntos que son inversos con respecto de otra circunferencia van a ser ortogonales a la circunferencia de inversión. Eso ya lo vimos pues, un tiempo atrás. Y es única por es única porque si hubiera otra geodésica que pase por P y que sea ortogonal a gamma, entonces forzosamente tendría que pasar por P inverso también. Y eso quiere decir pues, que tendría que ser igual a esta que acabo de dibujar, ¿no? Pues a ver, vamos a escribir eso. Si gamma es una semicircunferencia, entonces consideramos P gorro, pues el inverso de P con respecto de gamma, ¿no? La geodésica que pasa por P y P gorro es ortogonal a gamma y es única, ¿no? Entonces, bueno, aquí, digamos, está apareciendo pues, la magia de la inversión circular, ¿no? O sea, digamos que aquí esto, creo que sin usar inversión circular también se pueden hacer todas estas construcciones, ¿no? Pero pues ya nos ahorramos un poco de trabajo. Ok, entonces, bueno, aquí está chistoso que, por ejemplo, si tú tienes una geodésica y un punto fuera de la geodésica, las paralelas son muchas, pero las perpendiculares no. Las perpendiculares siguen siendo únicas, ¿no? En eso sí se parecen el hiperbólico y el euclidiano, el plano euclidiano. En en la esfera, en la geometría de la esfera, eso no es cierto. Si tú tienes una geodésica en la esfera, a ver, vamos a hacer un dibujito rápido. Si tú tienes estamos en la esfera, ¿no? Si tú tienes, a ver si me sale, estamos aquí en la esfera y aquí tenemos, supongamos que esta es una geodésica. Si tú tienes una geodésica en la esfera y te tomas, por ejemplo, supongas que esa geodésica es el Ecuador y te tomas el polo norte. Por el polo norte, pues pasan muchas ortogonales a la esfera a gamma, ¿no? O sea, por el polo norte pasan muchos ortogonales a gamma. Y bueno, pues eso es contradictorio. Bueno, eso es, digamos, eso choca, ¿no? Digamos, con lo que pasa en el euclidiano y en el hiperbólico. Entonces aquí, pues por ejemplo, si te fijan, ese triángulo que se formó en estos tres puntos, pues es un triángulo que sus ángulos internos miden más de 180, ¿no? Más de más de pi. Y bueno, pues esas son cosas ahí interesantes. En el semiplano, bueno, en el hiperbólico, los triángulos, la suma de sus ángulos internos siempre es menor que pi. Y en la esfera, pues como vimos ya con este ejemplo, pues siempre pasa que los triángulos su suma de ángulos internos es mayor que pi. Ok. Ok. Bueno, entonces, con esta idea de que ya ya podemos, digamos, dada una geodésica y un punto fuera de ella, trazar la perpendicular, y además es única, pues entonces podemos definir la distancia de un punto a una geodésica, pues como la longitud de este segmento.
Bueno, a ver, espera, antes de eso, otra cosa que hay que decir aquí es que, no sé si recuerdan, ya habíamos visto que la inversión circular sobre una geodésica era isometría, ¿no? Y la reflexión sobre rectos ortogonales al eje real también es isometría. Que bueno, de hecho, estas dos cosas son reflexiones del hiperbólico, pero no me he metido a decir eso, pero pues así es, ¿no? Y P y P gorro, en este caso, son simétricos con respecto de esta geodésica. Eso quiere decir, o sea, P gorro es imagen de P bajo la reflexión sobre gamma o bajo la inversión sobre gamma y lo mismo de este lado, ¿no? Eso quiere decir que la longitud hiperbólica de estos dos segmentos, este segmento y este segmento, tienen la misma longitud hiperbólica. Y lo mismo, bueno, y aquí pues creo que es más claro, ¿no? Este segmento y este segmento también tienen la misma longitud hiperbólica. Entonces, vamos a decirlo así. eh, en este caso, la ortogonal que construimos, o sea, bueno, más bien, la geodésica original, de la cual yo quería trazar la perpendicular a ella que pasara por P, esta resulta ser, pues, la mediatriz de P y P gorro, ¿no? Y en este caso esta también. Entonces, vamos a decir eso. Em, en ambos casos, a ver, ¿por qué esta longitud es igual a esta? Pues porque este punto, el punto de intersección de la circunferencia azul, se queda invariante bajo la inversión circular porque es un punto de la circunferencia de inversión. Y este punto va a dar a este, ¿no? Entonces quiere decir que esta distancia y esta distancia son iguales. Y bueno, y lo mismo pasa de este lado. Entonces, en ambos casos, gamma es la mediatriz de P y P gorro, ¿no? Que si se fijan es algo que también pasaba en el plano euclidiano, ¿no? Si tú tenías dos puntos que eran simétricos con respecto de una recta, o sea que la reflexión sobre la recta te mandaba un punto en el otro, esa recta resulta ser la mediatriz euclidiana de esos dos puntos, ¿no? En este caso estoy hablando de mediatriz hiperbólica, ¿no? Ok, bueno, ya hecho este comentario, ahora sí vamos a definir la distancia de un punto a una geodésica. Entonces, dada gamma geodésica, y P es un punto fuera de la geodésica, definimos la distancia de P, bueno, la distancia hiperbólica de P a gamma como, según, no, déjame ver cómo lo escribí aquí, cuál es la anotación. Bueno, pues sí, o sea, como la distancia hiperbólica entre P y Q, ¿no? Donde Q, ¿quién es? Pues Q es el punto donde la perpendicular a gamma que pasa por P intersecta gamma, ¿no? Donde beta intersección gamma es igual a Q y beta es la ortogonal a gamma que pasa por P. Ok, bueno, entonces ya que tenemos que, dada una geodésica, hay un punto fuera de ella, existe una única ortogonal, entonces yo puedo definir ese segmento que va del punto a la geodésica como la distancia entre el punto y la geodésica, ¿no?
Se puede ver que, digamos, esa longitud es mínima, o sea que cualquier otra geodésica que pase por P y corte a gamma va a ser una longitud más grande con respecto de la... A ver, pero bueno, para probar esa cosa necesitamos herramientas de cálculo más, pues que no tiene sentido de tenernos a ver ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo el punto P, tengo la geodésica que es ortogonal a gamma y pasa por P. Esa distancia, esa longitud, yo la defino como la distancia del punto a la geodésica y bueno, se puede demostrar que cualquier otra geodésica que pase por P y corta gamma va a hacer que esta longitud sea más grande que esta de aquí, ¿no? Ok. Entonces, bueno, con esto ya podemos definir lo que es una curva equidistante. O sea, ya que tenemos la noción de un punto, de distancia de un punto a una geodésica, podemos definir la noción. Ya podemos definir un lugar geométrico en términos de la distancia del el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia con una curva es constante, ¿no? Curva equidistante. Vamos a ponerle así, curvas equidistantes, ¿no? Porque van a ser muchas. Entonces, definición. eh, Dada una geodésica geodésica de H2, no más que... Y bueno, la razón también por la que no estoy poniendo de dónde es, pues porque todas estas cosas que estoy enunciando se pueden traducir al modelo del disco unitario. Entonces, digamos, todo lo que estoy diciendo, si ustedes le ponen, o sea, en lugar de poner aquí, dada una geodésica de H2, ustedes le ponen, dada una geodésica de D2, pues todo se va a satisfacer también, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar de mantener el contexto de dónde estamos, pero sabiendo que esas cosas se pueden aplicar para el disco unitario también. Entonces, dado una geodésica, decimos que una curva C es equidistante a gamma si para todo P en la curva C, pues la distancia de P a gamma es constante, ¿no? La distancia hiperbólica de P a gamma es constante. Bueno, como les comenté ayer, en el caso del plano euclidiano, si yo tenía, si yo tengo una recta, ¿no? Entonces, si yo defino el conjunto de puntos cuya distancia con la recta es constante, pues ese conjunto de puntos pues me va a dar otra recta, ¿no? O sea, digamos, en este caso esta sería mi geodésica y esta sería la curva equidistante. En ese caso las dos son geodésicas. Aquí no va a pasar eso. Y bueno, esa es la proposición que sigue. Decir exactamente quiénes son las curvas equidistantes en el semiplano superior. Bueno, ajá. Entonces, a ver, no, déjenme ver si no me estoy saltando nada. Ajá. Entonces, dada gamma geodésica, dada gamma geodésica, eh, cualquier, cualquier circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de gamma,
será una curva equidistante a gamma, ¿no? Ok, a ver, entonces déjenme, voy a recortar el dibujo siguiente. Ok, son 7:30. A ver, entonces, nuevamente la idea es probarlo en el caso fácil, que el caso fácil es que cuando gamma es un rayo ortogonal al eje real, y después llevamos el caso general lo llevamos a ese caso con las isometrías que tenemos, ¿no? Esa es la idea. Ok, entonces, a ver, eh, lo que estoy diciendo aquí, según lo que dice este enunciado de aquí, es que si gamma es una geodésica, en este caso voy a suponer que la geodésica es un rayo ortogonal al eje real. Entonces, cualquier circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de gamma, si esta cosa es una recta, las circunferencias generalizadas que van a pasar por los puntos al infinito de gamma, pues van a ser rectas que pasen por el punto donde gamma intersecta el eje real. Porque los puntos al infinito de gamma, según lo que definí, me parece que hace 2 clases o la clase pasada, son los puntos donde gamma intersecta a los números reales y al infinito, ¿no? Del plano complejo extendido. Entonces, las circunferencias generalizadas que van a pasar por los mismos puntos al infinito que gamma van a ser rectas que pasen por el cero y por el infinito, pero bueno, si son rectas, pues ya van a pasar por el infinito, ¿no? Entonces, en el caso de este dibujo que estoy diciendo aquí, este enunciado lo que dice es, dada gamma, un rayo ortogonal, cualquier recta que pase por el punto donde gamma intersecta al eje real va a ser una curva equidistante a gamma, ¿no? O sea, lo que tengo que ver es que cualquier recta que pase por el cero, bueno, en este caso me estoy tomando el cero, ¿no? Pero cualquier recta que pase por el punto donde gamma intersecta al eje real va a ser una curva equidistante. ¿Qué quiere decir que sea una curva equidistante? Pues que para cualquier punto P que yo me tome en esa recta, la distancia de P a gamma va a ser constante, ¿no? O sea, si yo me tomo P, por ejemplo, este punto, me fijo en la ortogonal a gamma que pasa por P, esta longitud hiperbólica va a ser la misma, no importa de dónde me pare, ¿no? En qué punto de la recta esta me pare yo. Si me paro aquí, pues entonces esta longitud va a ser igual a esta. Si me paro aquí, esta longitud va a ser igual a esta. Si me paro aquí, esta longitud va a ser igual a esa, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea. La idea de este caso en particular. En este caso, las que van a ser curvas equidistantes a estas geodésicas, que son rectas ortogonales, van a ser rectas que van a pasar por este punto, ¿no? Por el punto donde la recta intersecta al eje real. Ok, entonces, ¿cómo probamos eso? O sea, lo primero que vamos a hacer es probar esto, ¿no? Que en este caso específico, las rectas que pasan por el mismo punto de intersección con el eje real son curvas equidistantes. Bueno, lo que estoy haciendo en este dibujo es considerar una geodésica en especial, que es el eje imaginario, ¿no? En este caso estoy suponiendo, pero bueno, porque aquí estoy poniendo que este es el cero, estoy suponiendo que este es el eje imaginario, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a suponer que, supongamos que gamma es igual es el eje imaginario, ¿no? Entonces vamos a poner gamma es igual a IR, ¿no? El eje imaginario. Entonces, ok, ¿cómo probamos que las rectas que pasen por el cero del plano complejo van a ser equidistantes al eje imaginario, ¿no? Eh, para ello tenemos que usar una de las isometrías que vimos muy al principio del capítulo. Si recuerdan,
cuando estábamos viendo isometrías, vimos algunos ejemplos. Y uno de los ejemplos era la homotesia, ¿no? La homotesia era una isometría del semiplano superior. Entonces, a ver, recordemos que que, digamos, H alfa, no, función de H2 en H2, donde H alfa de Z es multiplicar a Z por alfa, y alfa es un número real positivo. Esta cosa que es una homotesia es una isometría de H2, ¿no? Entonces, si esta cosa es una isometría, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me tomo un punto en el plano, un punto aquí, y le aplico la isometría, ajá, me tomo un punto en H2, ¿no? Vamos a decir ese punto de aquí. Bueno, a ver, vamos a hacer el dibujo aquí abajito. Este es el semiplano. Este es el eje imaginario. Este es el cero, ¿no? Entonces me tomo un punto P. Me lo voy a tomar un poco más cerca. Me tomo un punto P, ¿no? Y si yo le aplico la isometría a P, entonces P pues va a ir a dar a un punto que se va a llamar pues alfa P, ¿no? Porque es multiplicar alfa por un real positivo, ¿no? O sea, como vector nada más estoy estirando a P o lo estoy encogiendo. Esto es H alfa de P. La propiedad que cumplen P y alfa de P es que son colineales con el cero, ¿no? O sea, tanto P como alfa de P viven en la misma recta que pasa por el cero, por el cero del plano complejo. Mm. O sea, esta recta, la recta que pasa por el cero y P, es una curva invariante de esa isometría. O sea, las curvas invariantes de una homotesia pues, son las rectas que pasan por el cero. En este caso, la recta que pasa por el cero y P es una curva invariante de la isometría. Ahora, si yo me fijo, por ejemplo, en la distancia de P a la geodésica, al eje imaginario, pues voy a tener este segmento de circunferencia y luego me voy a fijar en este otro segmento de circunferencia de estos dos, digamos. O sea, tomo P y me fijo en la distancia. Bueno, trazo la perpendicular a la geodésica y me fijo en la longitud. Y luego, desde alfa P, trazo la perpendicular a la geodésica y como P y alfa de P, bueno, como P y alfa de P se corresponden bajo esta isometría, ¿cómo van a ser estas dos distancias? ¿Ustedes qué opinan? O sea, recordemos que esta circunferencia verde es una circunferencia que, como es ortogonal al eje imaginario, tiene que tener su centro en cero, ¿no? Entonces, digamos, si este punto es pues, no sé, vamos a decir Q, entonces este punto de aquí, ¿quién va a ser? Pues va a ser un punto que tenga centro, bueno, va a ser un punto de la circunferencia verde que tenga su centro en el cero y que tenga radio alfa P. Entonces, pues este punto va a ser alfa Q. No sé si me están siguiendo hasta este punto de aquí. Sí, Ok, entonces estas dos distancias verdes, si P
va a dar a este punto con la isometría y Q va a dar a este punto bajo la isometría. Entonces, estas dos distancias, ¿cómo van a ser? Esas dos distancias hiperbólicas. ¿Serán proporcionales? No. O sea, bueno, proporcionales. O sea, euclidianamente son proporcionales. Eso sí, pero aquí no estamos en el plano euclidiano. ¿Cuál es la definición de isometría, no? O sea, la definición de isometría es que si tú te tomas la distancia entre dos puntos y entre sus imágenes bajo la isometría, ¿qué tiene que pasar ahí? Se tiene que preservar la distancia, ¿no? O sea, tienen que ser iguales estas dos, ¿no? O sea, son más que proporcionales, son iguales exactamente. Entonces, a ver, lo que yo quiero, o sea, de lo que yo los quiero convencer es que si la homotesia es una isometría, pues entonces la curva invariante de esta homotesia, las curvas invariantes de esta homotesia que son rectas que pasan por el cero, son curvas equidistantes del eje imaginario, ¿no? Eso es lo que, digamos, quiero argumentar. No sé si lo logré, no sé, bueno, no sé si los convencí de ello. ¿Alguien tiene alguna duda de este hecho en particular? Ahí cómo sabemos que la circunferencia ortogonal que une a alfa Q con alfa P es la imagen de la otra que une a Q con P. A ver. Siguiente página. Ahí. ¿Dónde está? A ver. Estamos aquí. Este es el... Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿no? Entonces, tomo P, ¿no? Yo sé que la curva, la recta que pasa por el 0 y P es es una curva invariante de la homotesia, ¿no? Entonces, toda la recta, digamos, que pasa por el 0 y P es una curva invariante de la homotesia. Eso quiere decir que cualquier punto que yo me tome en esta recta, o cuando yo le aplique la homotesia, pues va a dar a esa misma recta, ¿no? Entonces, luego me tomo P y la imagen de P bajo la homotesia es alfa P, ¿no? Como ya habíamos visto. Ahora, ajá. Ok. Ahora, la ortogonal en este es gamma, ¿no? Este es el eje imaginario es gamma. La ortogonal a gamma que pasa por P es, pues para que sea ortogonal a gamma tiene que ser una circunferencia con centro en el cero, ¿no? Y su radio va a ser esta distancia de aquí. Ok. Entonces, ajá. Entonces, la verde, bueno, la ortogonal a gamma que pasa por P, pues va a ser una circunferencia, algo así, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ponerle gamma P, ¿no? Gamma P, que va a ser la ortogonal a gamma que pasa por P, es una circunferencia que tiene su centro en el, para ser ortogonal a gamma, tiene que tener su centro aquí, y su radio como circunferencia euclidiana es este segmento, ¿no? Ahora, la ortogonal a gamma que pasa por alfa P es el mismo razonamiento, ¿no? Va a ser una circunferencia con centro en el cero y que ir con radio, pues el módulo de alfa P, ¿no? Módulo de alfa multiplicado por módulo de P multiplicado por alfa, ¿no? Pum. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí está. Entonces, estas dos son las ortogonales a gamma. Ahora, lo que preguntas tú, Pedro, según yo, es que, ¿cómo sabes que, por ejemplo, si este punto es Q, entonces este punto va a ser alfa Q, ¿no?
sea, ¿cómo sabes esto, no? Que este punto de aquí es alfa Q, ¿no? ¿Es lo que estás preguntando tú? Sí, Ajá, bueno, ok. Entonces, a ver, esta distancia, la de 0 a P es la misma que la de 0 a Q, ¿no? La distancia euclidiana. Estoy hablando por cómo está definida esta circunferencia, la distancia euclidiana del centro de la circunferencia a P, pues tiene que ser la misma que la del centro a Q, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar con la distancia desde el centro a alfa P y la distancia del centro a este punto de aquí, que todavía no sé qué vamos a ponerle, no sé, ¿no? K, algo así, ¿no? Entonces, la distancia del 0 a alfa P, pues tiene que ser la misma que la distancia del 0 a K, ¿no? ¿Sí? sí, ok. Entonces, pues bueno, si ¿esto qué quiere decir? O sea, esta longitud y esta longitud se relacionan igual que esta longitud y esta longitud, ¿no? O sea, esta longitud, que es el radio de la circunferencia verde más pequeña, pues vamos a ponerle a esta gama alfa P. O sea, digamos, este radio, más bien, el radio grandote, este radio de aquí, es alfa multiplicado por el radio de acá, ¿no? Eso es lo mismo, y como este también es radio de la misma circunferencia grande, o sea, el radio que digamos que va de 0 a acá, como es el radio de la misma circunferencia y este chiquito es el radio de la misma circunferencia verde esta de aquí, pues entonces también va a pasar que este radio es multiplicar este radio por alfa, ¿no? Multiplicar este radio por alfa. ¿Sí? Ok, Y bueno, pues ya con eso tenemos que pues esta cosa de aquí es alfa Q, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, entonces, si estos dos puntos tienen esta distancia hiperbólica y estos son sus y estos dos puntos de aquí son sus imágenes bajo la homotesia, eso quiere decir que estas dos longitudes son iguales, ¿no? Porque son imágenes o sea, porque se corresponden bajo una isometría, ¿no? O sea, la distancia entre P y Q es esta cosa de aquí, y cuando yo aplico la isometría, que es la homotesia, que ya sé que es una isometría, obtengo este y este. Como es una isometría, pues entonces esta distancia va a tener que ser igual a esta. ¿Sí? ¿A todo el mundo ya le quedó claro eso? Sí, Ok, Michelle, ¿tú qué opinas? Sí, todo claro. Va. Bueno, entonces, ahora lo que yo ya sé eso, ¿no? En esos dos casos las distancias son iguales. Ahora lo que yo quisiera poder argumentar es, si yo me tomo un punto arbitrario aquí, no sé, vamos a tomar no sé qué, cómo le pongo PQ, un punto T aquí, y me fijo en la perpendicular a, a gamma que pasa por T, o sea, me fijo en esta. Entonces bueno, lo voy a poner, no sé, a ver, bueno, ya ni modo, la voy a dejar de ese mismo color, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo pudiera argumentar que esta longitud hiperbólica es igual a, a, a esta de aquí? Bueno, o sea, que es la misma que estas dos de las que yo hablé hace rato. O sea, yo ya sé que para P y alfa P, la longitud hiperbólica del segmento ortogonal con gamma son iguales, ¿no? Pero ¿cómo sé que para cualquier otro punto que yo me tome en la recta esta amarilla, va a pasar eso, que la ortogonal a gamma va a tener la misma longitud que estas? ¿Cómo creen que podamos justificar eso?
¿existirá alguna isometría, una homotecia, por ejemplo, que me lleve P a T, a este punto de aquí? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, ¿no? Creo que sería como el caso anterior con alfa de P. Ajá, o sea, o sea, si digamos, yo tengo dos puntos que están en la misma recta que pasa, pues en la misma recta que pasa por el cero, yo puedo multiplicar a este, a P, de tal forma que obtengo T, ¿no? O sea, yo puedo multiplicar a P por un escalar, de tal forma que le pego a T. O sea, algo que se puede hacer. Entonces, digamos, si T es igual a a un escalar, no sé, bueno, vamos a ponerle lambda. Lambda por el punto P. Eso quiere decir, pues, que T será la imagen de P bajo esta homotecia en particular, la que es multiplicar por lambda. Y entonces, pues, este puntito de aquí será la imagen de Q bajo multiplicar por lambda, por la misma razón que K era multiplicar Q por alfa. Y, pues, por lo tanto, la distancia entre P y Q va a ser igual que la distancia entre T y este punto de acá, ¿no? Entonces, cualesquiera, para cualquier punto que yo me tome en la recta amarilla, siempre va a haber una homotecia que me va a llevar P a ese punto, ¿no? Y como la homotecia es una isometría, pues entonces la distancia entre ese punto y la ortogonal, la distancia entre ese punto y gamma, va a ser la misma en cualquier punto de la recta amarilla que yo me pare. Entonces, por eso en este dibujo de aquí, todos estos segmentos, arcos de círculos ortogonales a gamma que estoy dibujando, que parten de esta recta a gamma, todos estos tienen la misma longitud hiperbólica en H2, ¿no? Ok, no sé si hay dudas de esto. La clave es esto, ¿no? Que las homotecias son isometrías. Las homotecias son isometrías de H2. Básicamente esa es la clave. Porque como si las homotecias son isometrías, las rectas que pasan por el cero son curvas invariantes. Y las curvas invariantes de las isometrías, bueno, o sea, en este caso, por ejemplo, gamma también es una curva invariante de la isometría, ¿no? Entonces, pues, si yo me tomo una pareja de puntos, su distancia se va a corresponder con la distancia entre las imágenes de los puntos bajo la isometría y pues va a ser la misma, ¿no? Entonces, todas estas distancias van a ser iguales, todas estas longitudes hiperbólicas van a ser iguales, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de esto. Hablamos mucho de la prueba, ya casi es hora. No sé si alguien quiera comentar algo más o digamos pasamos a la conclusión. ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a escribir un poco. Em, a ver, ¿en qué me quedé? Ajá. La homotecia es una isometría de H2. Eh, las curvas invariantes de H alfa, ay, de H alfa son rectas que pasan por el cero.
Ujú. Son rectas que pasan por el cero, como esta, por ejemplo, de aquí. Entonces, si, si L es una de ellas, cualquier punto de L, cualquier punto de L, ujú, satisface cualquier punto de L se tiene que alfa P también es un punto de L, ¿no? O sea, bueno, la imagen de P bajo la homotesia sigue siendo un punto de la recta. Alfa P es un punto de L. Entonces, si Q es igual a la intersección de gamma P con gamma, donde gamma P pues es esta que estoy diciendo aquí, ¿no? La ortogonal a gamma que pasa por P. Entonces, eh, entonces la distancia entre P y Q es igual a la distancia entre, bueno, aquí la distancia hiperbólica, ¿no? Es igual a la distancia entre H alfa de P y H alfa de Q. O sea, me tomo P, me tomo su imagen bajo la homotesia y luego Q es el punto de intersección de la ortogonal a gamma que pasa por P y alfa Q pues va a ser el punto de intersección de la ortogonal a alfa P que pasa por gamma, ¿no? Esas dos cosas esas dos distancias son iguales. Ajá. Y como cualquier punto no, no. Aquí esta es L, ¿no? Como que en ningún momento lo dije, pero bueno, esta que pasa por el cero es L. Cualquier punto en L es un múltiplo escalar de P. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cualquier punto en la recta es un múltiplo escalar de P. Eso quiere decir que puedo llegar a él mediante multiplicar a P por un número real. O sea, cualquier punto de la recta es imagen bajo una homotesia de P, ¿no? De P, entonces, siguiente página. Por lo tanto, para todo P, para todo punto en L, la distancia, vamos a ponerlo así, ¿no? Para todo P en L, para no estar escribiendo tanto texto. Para todo P en L, la distancia de P a gamma es constante. La distancia hiperbólica. Y por lo tanto, gamma es equidistante L es equidistante L es equidistante a gamma. Ok, entonces, a ver, ya digamos, hicimos el caso en el que gamma es una recta ortogonal al eje real. El siguiente caso
Bueno, o sea, ni siquiera una recta cualquiera, cuando gamma es el eje imaginario, ¿no? Si gamma es una recta, si es otra recta ortogonal al eje real, ¿cómo podemos ver? Digamos que ahora gamma ya no es el eje imaginario, ¿no? Ahora gamma es una recta ortogonal que corta al eje real en ese punto alfa que estoy poniendo ahí, ¿no? Bueno, que de hecho alfa es un mal número porque estoy utilizando muchos alfas ahí. Bueno, corta al eje real en un punto X, ¿no? ¿Cómo sé yo que las curvas equidistantes a esta geodésica, que ya no son el eje imaginario, van a ser también rectas que pasen por el punto X? Pues bueno, yo ya sé que las traslaciones horizontales, las traslaciones por números reales, son isometrías de H2. Entonces, esta cosa, mediante una traslación, yo la puedo llevar al eje imaginario, mediante la traslación por X, no, por menos X, yo la puedo llevar al eje imaginario y ahí veo que las curvas equidistantes de esta son estas rectas de aquí, que pasan por el cero, aplico la traslación inversa y entonces, ya sabemos que es isometría, y entonces con eso también tenemos que las rectas que pasen por el punto X van a ser equidistantes de la geodésica que yo tenía originalmente, ¿no? O sea, todas estas longitudes hiperbólicas van a ser iguales porque pues son iguales en este lado y esta recta es imagen de esta bajo la isometría que es trasladar con el punto menos X, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, Ok. Entonces, a ver, ok. Nada más quería que estuviera clara la idea. Vamos a escribir eso. Cuando, ahí, cuando gamma es lo gamma es un rayo ortogonal a R, eh, aplicando, digamos, traslaciones por números reales, ¿no? Donde X es número real, traslaciones de las que conocemos desde el capítulo 2. Concluimos que las rectas que pasan por X, que es igual al punto donde gamma intersecta el eje real, son curvas equidistantes de gamma, ¿no? Curvas equidistantes de gamma. Ok. Y bueno, pues solo falta el último caso, que es cuando gamma es una circunferencia. Ahí son las 8. Bueno, el último, eso ya lo voy a escribir rápido, ¿no? Cuando gamma es semicircunferencia, aplicando inversión circular, que ya sabemos que es una isometría, tenemos que las circunferencias, bueno, las semicircunferencias, no, sí, las circunferencias que pasan por los puntos al infinito de gamma son curvas equidistantes. Entonces, a ver, nada más les enseño el dibujo y ya acabamos. ¿Dónde está el dibujo?
Entonces, a ver, ahí está, ¿no? O sea, en ese caso, gamma. A ver, lo que yo tenía era para puras rectas ortogonales al eje real, ¿no? Ahora, si gamma es una circunferencia, una semicircunferencia, entonces ahora tengo esta geodésica y su curva equidistante, que sería esta de aquí, ¿no? Bueno, una de sus curvas equidistantes. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, me tomo, por ejemplo, por aquí una geodésica, la que sea, y invierto esta y esta con respecto de esta de aquí, si este es el centro de esta geodésica, entonces esta geodésica se va a transformar en una geodésica que va a pasar por el centro de la circunferencia de inversión, lo que vamos a decir que es esta de aquí, y esta recta pues, se va a transformar en una circunferencia que va a pasar por la imagen de este punto con la inversión circular y la imagen del infinito, que sería el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, esta sería la geodésica. Y su curva equidistante pues, sería la imagen de esta curva equidistante bajo la inversión, que sería una circunferencia que pase por los dos puntos al infinito de la geodésica, que era una semicircunferencia. Bueno, está bien. Ya son más de las 8, entonces yo creo que bueno, podemos decir un poco más al respecto de este último caso mañana. Y